Hola, ¿qué tal ahí, amiguitos y amiguitas del mundo del aprendizaje y las conversaciones cotidianas y abstractas del inglés? Vamos a ver los tiempos y vamos a ver algunos ejemplos fáciles para que se quede ya en la mente cómo funcionan estos fáciles tiempos que pueden ser una de las cosas más desafiantes en el aprendizaje. Pero recuerden que estos tiempos están en todo el inglés, en todo lo que uno habla, todo lo que van a leer, lo que van a encontrar en las conversaciones. Cada cosa que se diga tiene que estar dentro de esos tiempos. Y acá tenemos unos ejemplos que lo he mostrado varias veces. Ahora vamos a hacer unos ejemplos más o menos parecidos a esto. En los 9 tiempos principales, que son los más usados, hay 3 más que serían 2 en total, pero los 3 finales son un poco más raros y tal vez no tan usados. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a centrarnos en estos 9. Si quieren conseguir algo así como esto, tenemos varios imágenes de los tiempos en diferentes tamaños y ejemplos en nuestro website. Pueden visitarlo y pueden conseguirlo ahí. El website es blavenet.com. Vamos a hacer esos 3, el simple, continuo y el perfecto. Vamos a hacer un ejemplo, un caso para todos los tiempos, pero vamos a empezar esta vez en español para ver cómo pueden pensarlo en inglés, si pueden traducirlo para los más intermedios tal vez o avanzados. Y el ejemplo es muy fácil, vamos a empezar con el pasado y este es, escuchen bien, el gato saltó la cerca. Una situación cotidiana, o tal vez no mucho. Voy a escribirlo acá. El gato saltó la cerca. Ese es un tiempo pasado simple. ¿Y cómo se diría eso en inglés si ya lo saben? Voy a poner la traducción ahora mismo. Y aquí dice: The cat jumped over the fence. The cat jumped over the fence. O sea, el gato saltó sobre la cerca, diría más literal acá. Obviamente que tiene que saltar por encima para pasar la cerca, ¿no? Saltó la cerca, que es lo mismo que el gato saltó sobre la cerca. Se entiende que esa es la situación. Ahora vamos con el presente. ¿Y cómo diríamos esto? El gato salta la cerca o salta sobre la cerca. Este es el presente simple y es un evento que suele suceder, se repite, tal vez un hábito. El gato siempre salta sobre la cerca. ¿Cómo diríamos eso? The cat jumps over the fence. Y aquí vemos que cambia el verbo y agregamos la S porque es cuando se usa he, she, it, es el verbo con la letra S cuando es en presente. Recuerden eso. Y vamos con ahora el tiempo futuro, donde vamos a usar la palabra will. Podemos usar también going to, podemos usar eso también, going to, pero vamos a usar ahora will. En este ejemplo vamos a decir: el gato saltará sobre la cerca o saltará la cerca. El gato saltará la cerca. Entonces aquí vamos a usar will y va a ser fácil porque ya tenemos casi el resto. The cat, y ahí vamos a poner will. Y en el futuro ya no usamos la S, sino will jump. Y el resto va a ser igual. Over the fence. The cat will jump over the fence. Ese es los tiempos más simples. Vamos con ahora un poquito más complejos. Vamos al continuo. Vamos con el pasado otra vez, pero en continuo. Entonces vamos a decir ahora: el gato saltaba sobre la cerca. Entonces es igual el pasado, pero el hecho del pasado, el acontecimiento, es un poco más largo. Breve explicación es que se usa para expresar una acción de larga duración que comenzó en el pasado y terminó en el pasado. El gato saltaba sobre la cerca. Entonces aquí podemos usar el was o were. Entonces va a ser: the cat was jumping over the fence. The cat was jumping over the fence. Podemos decir también estaba saltando. La traducción literal sería así: el gato estaba saltando sobre la cerca o encima de la cerca. Entonces es lo mismo, el gato saltaba o el gato estaba saltando. Esto es lo que dice literalmente acá: estaba saltando. Y después viene el tiempo presente ahora, pero en el continuo. ¿Cómo se dice esto en inglés? Si saben traducir esto, es que están muy avanzados, creo ya. Y es: el gato está saltando sobre la cerca, o por la cerca, o por encima de la cerca. Vamos a entrar ahora al presente continuo.
Y ahora la situación va a ser: el gato está saltando por encima de la cerca. Y esta situación es, este tiempo es para expresar algo que está sucediendo ahora, ¿no? En este momento. O sea, el gato está en este momento saltando por encima de la cerca. Bueno, ahí está. Y para los que ya saben cómo funciona esto, ya lo deben estar traduciendo o ya lo saben. The cat is jumping over the fence. O sea, en el momento que está saltando, uno está diciendo eso, ¿no? Es un salto que dura un poco de tiempo y mientras uno lo dice, el gato aún está saltando en el aire. Un gato muy atlético. The cat is jumping over the fence. Vamos a ir ahora al futuro continuo. Es para hablar sobre una acción continua o que no ha terminado aún, pero en el futuro. O algo que se espera que va a suceder en el futuro. Y acá la traducción sería: el gato, algo como el gato saltará sobre la cerca, pero no exactamente así, porque eso sería solamente el futuro simple. Y es más como el gato estará saltando. O sea, estamos hablando igual del futuro, pero esa acción es un poco larga, continua. Y entonces estará es will be. Entonces the cat will be. The cat will be jumping over the fence. Y bueno, vamos al siguiente tiempo ahora, que es el perfecto. Y empezamos con el pasado. Y esto, para resumirlo y que lo entiendan rápido, es el pasado perfecto. El perfecto pasado es para hablar de algo que ocurrió en el pasado, pero antes de otra cosa en el pasado. O sea, hay dos hechos en el pasado y vamos a hablar de la primera cosa que ocurrió antes de un tiempo o un momento en el pasado. Entonces el ejemplo es: el gato había saltado sobre la cerca antes de que el perro comenzara a perseguirlo. Esto está un poquito largo, pero vamos a escribirlo. Bueno, aquí está la frase que es larga. El gato había saltado la cerca, o había saltado sobre la cerca, antes de que el perro comenzara a seguirlo, o a perseguirlo en realidad. Esa es la función de esta frase, a perseguirlo o a seguirlo. Entonces es una situación que sucedió antes de otra. Siempre se va a usar este had y la palabra en el verbo en pasado ahora, que sería jumped, no jumping sino jumped. Y después sigue lo usual y dice aquí: the cat had jumped over the fence before the dog started to chase him. Lo importante aquí es esto: had jumped es una traducción literal casi, antes, before the dog, de que el perro. Se omite esto de que, se escribe de frente, the dog. Y aquí tenemos el pasado, started, en lugar de start. Y aquí es comenzara, y este tipo de forma no existe en inglés. Entonces son dos acciones en el pasado, y estamos hablando de la primera, que esta sucedió: el gato saltó antes de que el perro empezara a perseguirlo. El presente perfecto, primero. Y esto habla de una acción que ha sucedido en un tiempo no específico en el pasado, hasta ahora, tal vez o no. No es importante el tiempo exacto y no se puede usar expresiones como ayer, yesterday, o last week, la semana pasada, 5 years ago, hace 5 años. Entonces usamos más como many times, several times, o sea, algunas veces, muchas veces, cosas así. Y el ejemplo es: el gato ha saltado la cerca 10 veces. Y a ver cómo se dice eso en inglés. ¿Alguien lo sabe por ahí? Entonces aquí es: the cat has jumped over the fence 10 times. Y el gato ha saltado es: the cat has jumped. Ahora sí vamos con el último tiempo, que es el futuro perfecto. Y esto expresa la idea de algo que va a pasar antes de otra cosa en el futuro. O sea, antes de otro momento, antes de algo en el futuro. El gato habrá saltado la cerca para el mediodía. O sea, son dos cosas en el futuro. Una va a suceder antes, que es: el gato habrá saltado la cerca para el mediodía. O sea, antes que llegue el mediodía, el gato ya habrá saltado la cerca. Esto se dice en inglés así:
The cat will have jumped the fence by noon. The cat will have jumped the fence by noon. Entonces, el gato habrá saltado es will have jumped. Esto es habrá saltado. Y by noon es como decir para el mediodía. Podemos decir también before noon, o sea, antes del mediodía. Y bueno, ahí tenemos los tiempos más usados en el inglés, los 9 tiempos. Revísenlo otra vez si les hace falta. Todo lo que uno va a escuchar o lo que uno va a ver está en algún tiempo en el inglés, y estos son los más importantes. Si dominan bien estos tiempos, van a poder comunicarse y contar historias y conversar en cualquier tiempo. Esta vez vamos a ir revisando algunas cosas muy interesantes con este método que se llama anotaciones de inglés de nuestro website inglesrelax.com. Vamos a ir revisando algo por aquí. Este es un ebook que tiene todas las anotaciones o casi todas las que hemos ido haciendo en este canal, en estos videos, anotaciones con papel, como ven aquí, pero está digitalizado todo en este entretenido ebook, en este formato ahora. Y vamos a ir revisando algo de esos análisis, estudios, experimentos del inglés. Vamos a irnos por tal vez una de estas páginas. Esto que estábamos viendo el otro día de los tiempos, aquí tenemos otro ejemplo, tal vez algo más fácil o gráfico, no sé. Vamos a ir viendo este ebook que tiene 100 páginas. Pueden descargarlo también en nuestro website inglesrelax.com, y aquí lo tengo abierto en un programa para abrir PDFs, pero ustedes no necesitan eso. Si tienen uno está bien, pueden abrirlo en Adobe Acrobat o cualquier otro, o en Preview si es una Mac, pero también pueden abrirlo en su navegador como Firefox o Google Chrome, cualquiera que usen, pueden abrirlo ahí, no necesitan nada más. Estos son los tiempos y está bastante resumido. Lo que habíamos hecho la vez anterior era con más detalle, pero ahora tenemos los 9 tiempos. Habíamos visto 12 en la vez pasada, pero el grupo último, que es el perfecto continuo, es el más complejo y a veces el menos usado también, igual en castellano. Entonces vamos a ver aquí algo más rápido, más práctico, entre otras cosas más. Y tenemos el ejemplo con el verbo work, que es trabajar, ¿no? Entonces funciona así. Si es el pasado, va a ser worked, el presente va a ser work, obviamente, y el futuro vamos a usar will work. Entonces por ahí vamos a ver ejemplos ahora. El siguiente es el continuo y tenemos los verbos que usamos. El verbo to be van a ser en el pasado, presente y futuro, que es el am, is, are, dependiendo del pronombre. Si es am, solamente con I am. El otro he, she, it va a ser con is, she is, he is, y el are con los otros que son they are, we are, you are. Y entonces esta sería la fórmula usando este verbo, y después vendría el verbo con la terminación ing, working. Va a ser los 3 casos igual, o sea, el primero es presente, el otro es pasado y el último es futuro. Entonces la fórmula es esa simple para el continuo. Entonces va a ser, por ejemplo, aquí sería she was working o they were working, y el futuro sería will be, cualquiera de los pronombres, I, you, we, they, she, he, lo que sea, va a ser will be siempre. Entonces he will be working o she will be working, siempre va a ser igual. Esta sería la fórmula del continuo. Después viene la fórmula para el perfecto, que es el más complejo aquí, y siempre van a usar estas palabras have y has, y después aquí va a terminar con el verbo en pasado. Entonces este es el presente, had es el pasado y will have es el futuro. Para los pronombres, el primero va a cambiar porque hay 2, have, has, dependiendo si es I, va a ser I have, you have, she has, he has, they have. ¿Qué más? ¿Qué me olvido por ahí? No sé qué me olvido. Y el pasado, worked.
Y el pasado aquí de have y has es had, entonces va a ser had para todos los pronombres. Entonces podemos usar you had worked, o she had worked, o I had worked, they had worked, etc. Y will have es el futuro para todos también, todos los pronombres con will have worked, o sea, habrán trabajado. El primero aquí, han trabajado, o ha trabajado, o he trabajado. Y el segundo aquí, el pasado, sería había trabajado para todos. Y este último futuro es habré trabajado, habrán trabajado, habrás trabajado. Parece un trabalenguas. Y vamos con los ejemplos acá. Entonces tenemos aquí, creo que son los mismos ejemplos, los mismos tiempos. El primero es el primer grupo, sería el simple o simple, después el continuous es este, el grupo de 3, y el último es el perfect. Sí, entonces, como ven los ejemplos, vamos a hacerlo más chico esto, y el primero es I work every day. Bueno, aquí estamos usando solamente con el pronombre I para todo. Entonces yo trabajo todos los días. I worked last night. Trabajé anoche. I will work next week. Trabajaré la próxima semana. Y aquí viene el continuous, donde una acción es continua. Entonces, I am working now. I was working yesterday. I will be working tomorrow. Entonces, podemos cambiar esto, el primero, podemos cambiarlo por she. Entonces aquí va a cambiar, en lugar de am va a ser she is working now. O they are working now. Ellos están trabajando ahora. El pasado también va a cambiar, puede ser was o puede ser were, como vimos aquí. Was o were, dependiendo del pronombre. I was working yesterday. Estuve trabajando ayer. O They were working yesterday. Ellos estaban trabajando ayer. Y este will be working siempre va a ser will be en todos los pronombres. El otro es el perfecto. Y como ven, aquí arriba cambia también have o has dependiendo del pronombre. Puede ser she has worked all her life. Toda su vida. Ella ha trabajado toda su vida, por ejemplo, en lugar de yo he trabajado toda mi vida. Después el pasado sí va a ser had siempre. Siempre van a usar esto. Va a cambiar el resto, puede ser cualquier cosa. El pronombre puede ser otro, pero had siempre va a estar. Y este verbo tiene que terminar, tiene que ser el pasado. Y después el futuro va a ser también will have para todo, para cualquier pronombre y para cualquier ejemplo y ocasión. Vamos a ir viendo otra parte de este ebook con muchas cosas, con muchas variedades, muchos temas, análisis del inglés, tiempos, análisis de frases o de palabras interesantes que se usan mucho. Habíamos visto también este pequeño dibujillo, este pequeño ejemplo una vez, no sé si recuerdan. Los que no lo han visto, bueno, les explico más o menos rápidamente. Es un poco graficar lo que es las palabras on, en y también at. Palabras poco confusas también porque en castellano solamente hay en. Entonces, en se usa más en este cubo, es como que estuviera adentro. En cuando algo está adentro. Y on cuando es afuera o en la superficie. Por ejemplo, en my head, en mi cabeza, es algo dentro de mi cabeza. En my head. Si yo digo on my head, on es en mi cabeza, pero es encima de mi cabeza, se entiende que es en la superficie. Entonces más o menos es esto lo que quiere decir. Y después vemos aquí, para hablar de tiempo también se usa mucho eso. Esto sería la forma para recordar como una pequeña fórmula. Lo más pequeño en el tiempo es las horas. Vamos a poner ese ejemplo. Por ejemplo, a las 6 de la mañana, 6 a.m. Decimos at 6 a.m. Puede ser a cualquier hora, at 5 p.m., pero es at. Después lo que sigue en el tiempo sería en el día, in the morning, en la mañana. In the afternoon también podría ser cuando usamos
una parte del día. Después los días de la semana se dice con on. Entonces aquí vemos on Sunday. Lo que sigue en el tiempo es meses y es en. Después todo es en. En May, en mayo, en April, en abril y en años también. En 2020, en el 2020. Un gráfico para entender más o menos de forma general el uso de en, on y at. Vamos a ver otras cosas que vimos anteriormente y podemos repasar que sea de interés. Bueno, estos son ejemplos de los tiempos también que estábamos viendo hace rato. Y por ejemplo aquí vemos que usamos el verbo ahora watch que es mirar. Recuerden, watch es mirar, pero mirar algo como una película, algo en movimiento. Este es el simple o el simple. I watched movie yesterday. Miré una película ayer. Después vimos el presente en el simple, y es cuando algo se hace continuamente o con una frecuencia o que siempre se hace, como I watch a movie every Sunday. Miro una película todos los domingos. El futuro simple es I will. Solamente es will y es I will watch a movie later. Miraré o veré una película después. Y aquí viene el continuo, que es watching. Estaba mirando una película. Después I am watching a movie right now sería el presente. Este es el pasado. Y este es el futuro continuo. I will be watching a movie at 9 p.m. Estaré mirando una película a las 9. Acá tenemos más ejemplos de eso. Y tenemos el perfecto, tiempo perfecto, que siempre usa had para el pasado, sin importar qué pronombre sea, siempre es had. Y en el presente, este es el presente perfecto, I have watched. Entonces usamos have o has, dependiendo del pronombre, como ya dije. Bueno, y vamos a ir mirando otras cosas más. Se dan cuenta que este ebook cambia de colores un poco, cambia los gráficos para hacerlo más animado, más divertido tal vez, más fácil de leer, más agradable. La cuestión visual ayuda mucho al aprendizaje. Entonces tenemos aquí, estos son los verbos irregulares. ¿Saben? Lo que estábamos viendo hace rato, por ejemplo, el verbo watch y pasado es watched, y eso es todo. No hay que aprender más. Presente y pasado, watch y watched, con la ed al final en el pasado. Funciona así para la mayoría de verbos, pero los verbos irregulares son los que son diferentes y la única forma es aprenderlos. No hay otra forma. Lo bueno es que no son tantos, o los más importantes para empezar no son tantos, y acá tenemos 31 que sí deberían aprender porque son los más usados. Son irregulares porque el pasado tiene diferentes formas, no es igual que el presente agregándole solamente una E o una D, sino cambia toda la escritura. La comparación con o la equivalencia del castellano sería, por ejemplo, soplar aquí, y hay tres palabras. Sería el primero, el presente, ¿no? Soplar, o sopla, o soplas, lo que sea. Y el otro sería sopló, algo así. El otro sería algo como soplado. Entonces esa serían la equivalencia. Entonces blow, blew y blown. Igual en el segundo hay tres, entonces break, broke y broken. Es como romper. Este sería como rompió, rompiste, y este sería como roto, broken. Y cuando hay solamente dos, como bring y brought, este segundo va a funcionar para todos los pasados. El primero es presente, traer, y brought va a ser esto sería como para trajo o trajiste o trajeron. Igual aquí cuando hay dos, buy y bought, es comprar, y este va a ser compró o compraste o comprado. Y acá si hay tres, entonces va a ser choose, chose y chosen. Por ejemplo, elegir, eligió y elegido. Y vemos aquí, algunos van a ser así como este come, came y come otra vez. Entonces es igual el primero que el tercero, pero el significado va a ser diferente.
primero va a ser el presente, venir, por ejemplo, y el segundo va a ser como vine o vino, y el tercero va a ser como venido. Entonces el significado cambia, tienen que ver bien el contexto, pero es exactamente igual como se escribe. El tercero tiene do, did, done, o sea, hacer, hizo, hecho, por ejemplo, y así van a ver todos los demás, que este es uno de los más diferentes porque cambia todo. Go, went, gone, o sea, ir, después fui o fue y después ido. Y entonces aquí vemos todos los más usados. El 19, por ejemplo, solamente dice leave y left, o sea, salir y salió, pero también puede ser salido este segundo. Y como ven, entonces hay algunos que tienen 2 solamente y otros que tienen 3. Este también es como el 23 se parece al 6 porque run también está run al comienzo. Entonces run, ran y run otra vez. El correr o corro, y el segundo es corrí o corrió, y el tercero es como corrido. Entonces todos estos 31 verbos irregulares son los que tienen que aprender porque son los más usados. Hay muchos más, pero estos son los básicos para aprender los tiempos pasados de los verbos irregulares que necesitan. Bueno, entonces este es el ebook donde están muchos de los análisis y clases de este canal resumidos acá en este tipo de formato, que también lo pueden descargar en nuestro website inglesrelax.com, donde van a ver también otros métodos, otros ebooks. Algunos vienen con audio también. Tenemos también los 12 tiempos para aprender inglés más detalladamente. Otro ebook que viene con audio de cada ejemplo, de cada frase en forma lenta y en forma normal. En forma lenta viene palabra por palabra para que puedan repetir o escuchar y entender bien el inglés americano. Hoy vamos a ver 30 frases cortas, pero de las más usadas, frases muy comunes, frases que tienen que saber si están en el nivel básico, frases que siempre se van a usar en cualquier conversación, son frases estándar del inglés. Y vamos a empezar rápidamente con la primera, y la primera dice it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter significa no importa, ya no tiene importancia. Vamos a ponerlo acá. Y la número 2 dice, son muy cortas, esta solamente dice me too. Me too es yo también o a mí también. Vamos a ponerlo aquí. Número 3 dice not bad. Not bad es como no está mal, algo que no es tan bueno tal vez, pero tampoco es tan malo. Entonces es una frase coloquial. También puede ser algo como más o menos. Otra frase común es I like it. I like it es me gusta. Otra frase de uso diario es be careful. Y be careful significa ten cuidado. Vamos rápidamente a la otra y dice don't worry. Don't worry. Y don't worry significa no te preocupes. La siguiente es una sola palabra y es excellent. Excellent. Esta es tan obvia que no necesita escribir. Excelente, solamente es eso, excelente. Esta es sounds good. Sounds good significa suena bien, es literal. También se puede usar en lugar del good, se puede usar el great. Great, que es un poco mejor que good. Sounds great significa algo como suena genial, suena excelente, suena muy bien. Entonces vamos a poner acá solamente suena bien. Ya saben que great es más que bien. Good idea. Good idea es buena idea. Frases muy cortas y muy rápidas, sobre todo para los que no tienen mucho tiempo de estudiar tanto. Esto es una lección, una sesión muy rápida con frases obligatorias de uso diario en cualquier conversación. She is coming soon. Literalmente dice ella está viniendo pronto, pero también uno puede decir ella viene pronto. Ella viene pronto, que es algo más, como uno diría, más informal tal vez.
Simplemente algunos dicen ya viene ella, ella ya viene. He's right. He's right. O sea, él tiene razón. También podemos decir she's right. O sea, ella, she's right. Estamos usando la contracción aquí de he con is y es he's right. Tiene razón. Si es en segunda persona sería you're right. O sea, you are right. Tú tienes razón. Si es primera persona, I'm right. I am right. Yo tengo razón. Y aquí dice I can't hear you. I can't hear you. O sea, no puedo escucharte. O no puedo oírte también. I don't want it. I don't want it es no quiero. Solamente. O no lo quiero. No quiero eso. ¿No? Estamos usando también la contracción. Para los que recién empiezan es I do not. Sería sin la contracción. I do not want it. Y con contracción I don't want it. Esto es I know y es muy fácil. Significa lo sé, o yo sé, o yo lo sé. Literalmente eso cuando uno conversa y dice lo sé es I know. I see, o sea yo veo. Esto es lo sé y esto sería como yo veo. También podría ser el equivalente a ya veo. Cuando alguien te dice algo y dices, ah, ya veo, ya veo. Literalmente dice, yo veo. La siguiente es, I lost my key. O sea, perdí mi llave. I lost my key. Otra muy usada es, I have to go home. Y esto quiere decir, tengo que ir a casa. Literalmente, tengo que ir a casa. I think it's very good. I think it's very good. O sea, creo que es muy bueno, o creo que está muy bueno, o me parece que es muy bueno. Y aquí dice I'm about to leave. I'm about to leave. O sea, estoy a punto de irme. I'm about to es estar a punto, o sea, yo estoy a punto de irme. Leave es salir, o estoy a punto de salir. Entonces, esta es una construcción estándar que se puede usar para muchas cosas. Y cambiándole el verbo aquí, I'm about to eat, por ejemplo, estoy a punto de comer. O cualquier otro verbo, read, leer. I'm about to read, estoy a punto de leer o estoy por leer. Aquí es un poco diferente porque es I have to leave, o sea, tengo que irme. I have to leave. O también salir, tengo que salir. ¿Tengo que irme o tengo que salir? I have to leave. Y acá dice, what do you like to do? What do you like to do? O sea, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Y la que sigue es parecida, pero no mucho. Acá dice, what do you do? What do you do? Es una pregunta muy común y literalmente dice aquí, ¿qué haces? Es lo que dice literalmente, pero se usa en una conversación, se usa si alguien está conociendo a una persona, es ¿a qué te dedicas? O sea, ¿qué haces? Pero ¿qué haces todos los días? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? Eso sería la intención. En otra situación más normal de alguien entre dos personas que se conocen bien y el contexto indica qué es lo que estás haciendo en ese momento, es ¿qué haces? Nada más. Ese es lo más común. ¿A qué te dedicas? Y esta también es una pregunta muy común. What do you mean? Es como está en muchas conversaciones, casi en todas. What do you mean es ¿qué quieres decir? O sea, ¿qué tratas de decir? O pidiendo un poco más de explicación o que se extienda un poco más en lo que uno está hablando. Por ejemplo, si uno está diciendo una idea, un concepto, la otra persona quiere saber un poco más o no entiende mucho de lo que estás hablando, es What do you mean? Literalmente dice ¿qué quieres decir? Y la siguiente pregunta tiene que ver con esto, es parecido, pero que sirve para muchas cosas. Y acá dice what does ... mean. O sea, acá tiene que ver una palabra, la palabra que necesitamos saber, porque acá dice qué significa, pero acá la palabra, lo que queremos saber qué significa, iría aquí. Por ejemplo, what does that word mean? O sea, ¿qué significa esa palabra? That, esa y word, palabra. What does that word mean? ¿Qué significa esa palabra? Si sabemos la palabra, decimos la palabra o el objeto o cualquier cosa que necesitemos saber. Por ejemplo, si no sabemos qué significa un objeto cualquiera, un computer, por ejemplo, computadora.
todos saben que significa computer, pero alguna persona que viene del pasado tal vez, o un señor que tiene más de 100 años, no sé, y pregunta, what does computer mean? What does computer mean? O sea, ¿qué significa computadora? Si no es qué significa, es qué quiere decir, y la palabra, ¿qué quiere decir computadora? Entonces, aquí el orden cambia en castellano. La palabra que queremos saber o el objeto que necesitamos saber va al final, y aquí va en medio. Entonces podemos decir qué significa o qué quiere decir computadora, qué significa computadora, por ejemplo, y ponemos la palabra al final. O what does that mean, o sea, qué significa o qué quiere decir eso. That es eso. Ahora, otra que también es estándar es let me know. Let me know es muy estándar, muy común, muy usada, y literalmente dice aquí déjame saber. Déjame saber, normalmente uno diría házmelo saber o avísame cuándo va a suceder esto o cuándo vamos a hacer lo que sea. Entonces, házmelo saber o avísame cuándo, dime cuándo, podría ser también. Y dice can you call me later, can you call me later, o sea, me puedes llamar después o me puedes llamar más tarde. Literalmente el orden sería ¿puedes tú llamarme después? Otra pregunta también vamos a ver ahora, ¿me puedes ayudar con esto? Y en inglés sería can you help me with this? Can you help me with this? Can you help me with this? Y ahí está literal casi. What's happening? What's happening? Y esto dice ¿qué está pasando? Aquí está la contracción de what con is, what is happening, o what's happening, o qué pasa también diríamos. Esta es muy usada, go ahead. Go ahead es adelante, pero en el sentido de si uno está caminando o uno le quiere dar el lugar o el espacio para que alguien pase, uno dice go ahead, o sea, como decir siga adelante o pase usted primero o usted primero. También puede ser como continúa o procede con lo que vas a hacer, go ahead, sigue con eso, con lo que vas a hacer. Es como el adelante de procede con eso, sigue con eso. Y esto es también igual que la pregunta que hemos visto pasada, que es what's happening. Es igual, what's going on. What's going on es también qué está pasando. Es lo mismo, pero es otra forma y muy común. Y una más para terminar, just in case. Just in case es por si acaso. Es literalmente eso, el mismo significado, just in case, por si acaso. Vamos a ver los 9 más usados. Veamos como el primer ejemplo. Y este es el tiempo simple. No es necesario que se aprendan los nombres de cada tiempo, si es simple o perfecto o continuo, nada de eso. Solamente la forma de usarlos. Y el primero es el pasado, el simple pasado, el simple past. Y lo que hace esto es expresar una idea, una acción que comenzó en el pasado y terminó en el pasado en un tiempo específico, algo muy simple, ¿no? Como esto de aquí. Y lo que dice ahí es I talked to him last night. Y en español esto es muy fácil. Hablé con él la noche anterior o hablé con él anoche, simplemente. Entonces ese es uno de los tiempos más simples y se llama simple por algo, creo. Y vamos con el presente ahora. El orden que vamos a ir viendo es así, pasado, presente y futuro. Entonces el que sigue, vamos a hablar del mismo tema para hacerlo más fácil aún. El que sigue es el presente y este es en el simple también. Ahora al comienzo va a ser muy fácil y no se preocupen que más adelante viene lo más complicado y más interesante tal vez. Este es el pasado, este es el presente, el simple present o el presente simple, y se usa para hablar de una acción que es usual o se repite. No que se está haciendo en este momento exactamente, sino algo que se suele hacer como un hábito, un evento diario, algo que sucede con frecuencia o que usualmente no lo hace. Entonces, en este ejemplo es I talk to him every Sunday. Entonces es algo usual, que no lo está haciendo en este momento, pero lo hace cada domingo.
hablo con él cada domingo o hablo con él todos los domingos, también es la misma cosa ahí. Entonces es una acción que se hace usual. Y vamos con el futuro ahora, el simple, en el futuro simple, hablando del mismo tema. Y también es la descripción de esto es simple, solamente se usa para expresar una acción o evento que va a suceder en el futuro, con certeza. Y se puede usar las formas como aquí, will, estoy usando will, o también se puede usar el going to. Going to es este aquí. Podemos usar este going to en lugar de will. O sea, en este caso sería I am going to. Se tiene que poner el verbo to be, o sea, I am going to sería en lugar de I will. Acá dice I will talk to him on Monday. O puede decir I am going to talk to him on Monday. Vamos a usar el will y lo que dice ahí es lo siguiente. Hablaré con él el lunes. Es un hecho que va a suceder con certeza, ¿no? Y en el futuro, recuerden que para los días como Monday se usa el on, no en o no at, sino on Monday. Con esto terminamos lo que es el simple. Ahora vamos a algo un poquito más complejo y es el continuo. Y empezamos con el pasado otra vez. Y vamos a hacer el ejemplo primero, antes de explicar. Es simplemente eso. I was talking to him. Y lo que expresa una acción que dura un poco más, una acción continua, que comenzó y terminó en el pasado. O sea, imagínense una línea de tiempo y que es un poco larga o continua que terminó en el pasado también. O sea, estuve hablando con él, es lo que dice aquí. No es hablé con él, sino estuve hablando, tal vez por un tiempo prolongado. Vamos ahora con el presente. También tiene esta característica que es de algo continuo, como dice el nombre del tiempo. Entonces el presente es para expresar algo que se está haciendo o está pasando ahora en este momento. Entonces en este mismo contexto vamos a poner I am talking to him right now. ¿Y eso qué significa? Estoy hablando con él ahora mismo, en este momento. Entonces también es una acción que está sucediendo en este momento específico, a diferencia del simple que vimos aquí al comienzo, que es I talk to him every Sunday. Es presente también, pero es algo que se usa para un evento que se suele hacer con frecuencia, pero no en este momento específico. Aquí sí es. Y ahora el futuro. Vamos al futuro y I will be talking to him later. Estaré hablando con él más tarde. Entonces el futuro en el continuo se usa para hablar sobre una acción en progreso o continua o no terminada tal vez en el futuro, para expresar un evento que uno espera que va a suceder en el futuro, pero es algo continuo. O sea, estaré hablando. Y casi la traducción, como ven, es literal. I will be es yo estaré. Y el resto es, como ven, usamos los verbos que terminan con ing en este tiempo continuo. Talking to him, talking, todo es talking aquí. El pasado, presente y el futuro. Sabiendo estos tiempos bien, más o menos como les dije, la fórmula de esto, van a poder construir sus propias frases, oraciones o saber qué usar cuando conversen o escriban o entiendan bien cuando estén leyendo algo. En realidad esta es la clave, es la clave para que aprendan todo el inglés en un día con 9 frases. Es increíble esto que les estoy dando. Con esto ya no necesitan estudiar nunca más, no necesitan trabajar jamás. Tienen todo el mundo a sus pies con este pequeño video. Ahora sí vamos con el perfecto. Este es un poquito más complejo, pero no tanto. Y vamos con el pasado. Como siempre empezamos pasado, después presente y después futuro. Y este es el perfect past, o pasado perfecto, o perfecto pasado, o como sea.
Esto se usa para hablar de algo que ocurrió en el pasado, antes de otra cosa en el pasado, o antes de un tiempo o momento específico en el pasado. O sea, imagínense dos puntos de tiempo en el pasado y una cosa ocurrió antes que la otra, antes de un tiempo o antes de otro suceso. Vamos con el ejemplo para que lo entienda mejor. Y acá dice, I had talked to him before you arrived. Y la traducción de esto es la siguiente. Si saben más o menos, entonces se van a dar cuenta de qué se trata este tipo de tiempo. Ok, aquí yo había hablado, o solamente había hablado con él antes que llegaras. Noten aquí que estoy usando este tipo de tiempo en castellano o español, llegar, que no existe en inglés, y acá se usa el pasado, arrived, es como decir llegaste. Entonces es una acción antes de otra en el pasado, como había dicho, o sea, había hablado con él, la primera acción en el pasado, antes que llegaras, que es la segunda acción en el pasado. Esta acción también ya pasó antes que llegaras. Es diferente a los otros pasados. No podríamos decir había hablado con él solamente. O sea, podríamos decir eso, pero se entiende que algo falta, que había hablado con él antes de algo. Si solamente lo importante es haber hablado con él en el pasado, diríamos simplemente I talked to him yesterday o lo que sea. O sea, hablé con él. En lugar de I had, tenemos que usar este had. El otro era el primero, que es I talked to him, como este, es el más simple. Pues I was talking to him es que estuve hablando por un tiempo y había hablado con él antes de que otra cosa ocurriera. Vamos con el presente ahora, del perfecto presente. Voy a escribir primero el ejemplo. Y acá dice I have talked to him many times. He hablado con él muchas veces. Parece algo simple, pero de qué se trata este tiempo es lo siguiente. Habla de una acción que ha sucedido en un tiempo específico en el pasado, hasta ahora, o tal vez no sabemos, pero ha sucedido una acción. Y no es importante el tiempo exacto, o sea, no se puede usar expresiones como yesterday, ayer, o last week, la semana pasada, 2 years ago, 2 años atrás o hace 2 años. Pero podemos usar expresiones como many times, como aquí, o several times, que es muchas veces o varias veces, o ever, never, que es nunca, o siempre, o once, que es una vez. Entonces, con frecuencia uno está más interesado en el resultado más que en la acción por sí misma. Entonces, el resultado es que yo he hablado con él muchas veces. No importa, no estamos interesados cuándo hemos hablado con él, sino que hemos hablado con él muchas veces. Es un poquito más complejo este tiempo y son acciones que comenzaron en el pasado y continúan aún, tal vez, no lo sabemos, no es específico, o acciones que han sido realizadas en el pasado, o experiencias, eventos repetidos en el pasado también, o entre el pasado y el presente. Tiempo presente en el perfecto, y ahora vamos con el futuro. Este es un poquito más complejo también. Aquí dice I will have talked to him by 8 p.m. Entonces dice habré hablado con él para las 8 p.m. Entonces nos estamos proyectando un poco en el futuro, pensando que para las 8 ya habremos hablado con él, ya habré terminado de hablar con él. Esto expresa la idea de que algo va a pasar antes de otra acción o un evento. O sea, también estamos hablando de dos puntos en el tiempo en el futuro, o un momento específico en el futuro, una acción que va a ser terminada o realizada antes de la otra. Entonces, habré hablado con él, va a ser el futuro. Esto aún no ha sucedido, aún no he hablado con él, pero va a suceder antes de este otro evento, que es las 8 p.m. O sea, son dos eventos en el futuro y estamos hablando de este primero, que va a terminar antes que este. Es casi al revés de este tiempo pasado
perfecto pasado, que habla de dos acciones también en el pasado y una que es haber hablado antes de la otra acción, que es que tú llegaras. Y ya se deben estar complicando con dolor de cabeza por ahí tal vez. Algunos estarán por ahí rasguñando las pantallas de la computadora. Y hay algunos más que son más complicados que no es necesario, creo, por ahora poner, porque son tiempos que no se usan tanto, pero que existen. Pero con esto es suficiente para que puedan entender todo, traducir, hablar, conversar, etc. Estos 9 tiempos, traten de entenderlo, de encontrarle la clave, la fórmula, para que lo apliquen en todo. Si quieren más ejemplos de estos tiempos y de los otros tiempos todavía que faltan, que es el perfecto continuo, no se olviden que tenemos un ebook que se llama Los 12 tiempos en inglés, donde hay ejemplos así, muy simples, muy fáciles de la vida cotidiana. Lo pueden descargar en nuestro website inglesrelax.com, donde también van a encontrar otros métodos, otros ebooks, algunos con audios, otros no. Muy fácil de leer, muy rápidos, en inglesrelax.com. Habíamos visto en videos anteriores algunas de esas fórmulas mágicas para recordar un poco y no equivocarse, cosas muy simples. Habíamos visto, por ejemplo, esa fórmula de cuándo usar have o cuándo usar has, o también do o does. Y más o menos la fórmula era que cuando haya una S por ahí, generalmente va a ir con los pronombres he, she, it. Bueno, eso ya estaba más o menos claro. Ahora vamos a ir con el have otra vez, pero a ver el otro have y has. Como ustedes sabrán, esta palabra significa tener, el verbo tener, pero también puede ser haber. Entonces vamos a ver cuándo usar cada una. Bueno, vamos a escribir aquí esta pequeña fórmula que es así. Cuando es el he, she, it, siempre va a ser el has. Cuando es el pronombre I o you o we o el pronombre they, usamos have. Esa es más o menos la clave al comienzo y después vamos a desarrollar un poco más de esto. Tener y haber. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar con el I, un ejemplo fácil. He leído ese libro muchas veces. Primero en español. Entonces aquí estamos usando el verbo haber, he. En inglés esto sería... Y bueno, aquí dice I have read that book several times. Y usamos el have, porque have va con I, o con you, o con we, o con they. En realidad several es más como varias veces, para ser más exacto. Entonces estamos usando el verbo haber ahora. Si fuera en tener, vamos a hacer un ejemplo con el tener. I have to read that book. Yo tengo que leer ese libro. Pero también hay una pequeña diferencia con el otro tener, que es de poseer algo. Esto es tener que hacer algo, o la obligación, o el deber. Y el otro es de posesión. Entonces puedo decir también I have 2 books. Tengo 2 libros. Entonces tenemos varios tipos de have ahora. El haber y estos dos de abajo son tener, pero diferentes formas. Tener que hacer algo y tener de poseer. Entonces vamos a ir con los otros pronombres. Uno de estos de aquí. Vamos a usar el she y vamos a empezar con... Ella ha estado leyendo ese libro por 2 horas. ¿Cómo diríamos eso ahora? Aquí tenemos el verbo haber. Ella es she y she va a usar has. Sería... Hasta ahí es... Estado es been. She has been. Y el resto va a ser más fácil. She has been reading that book for 2 hours. Entonces esta es la forma de... A ver, vamos con la forma de tener. Uno de los tener. El tener que hacer algo. Bueno, primero vamos a hacerlo en español. Aquí no lo hemos hecho en español porque me olvidé, pero en este ejemplo vamos con el español primero.
Y aquí está el ejemplo. Ella tiene que trabajar todos los días y este tiene es de tener de obligación, de deber hacer algo. She has to work every day. Entonces tenemos el primer tener y este tener que hacer algo, la diferencia es que va a tener un to siempre. To work es el infinitivo y al igual que aquí en español estamos usando el infinitivo que es trabajar. En el siguiente ejemplo no va a haber el infinitivo. Cuando alguien o algo tiene que hacer algo se usa el infinitivo como este verbo trabajar y va a ser el infinitivo en inglés, to work. She has to work every day. Vamos con el otro ejemplo de poseer. Ella tiene un gorro rojo, o un sombrero, o una gorra, o como quieran decirle. Vamos a dejarlo así. Esto va a ser She has a red hat. Entonces vemos acá que ya no hay el infinitivo, obviamente. Se trata de que tiene algo, posee una cosa. En este caso es a red hat. Y esa es la diferencia con el otro has, que tiene el to y el verbo, o sea, to work, el infinitivo. Y acá no. Vamos con otro ejemplo ahora con el pronombre it. El pronombre it es uno de los más complicados, o no los más complicados, pero los más fáciles de olvidar, porque en español no se usa tanto. Por ejemplo, ha estado lloviendo todo el día. Entonces, ha estado lloviendo, vamos a escribirlo primero. Empezamos con a y no con ningún pronombre. En inglés tenemos que escribir el pronombre siempre. Entonces empezamos con it. It has been raining all day. Ha estado lloviendo todo el día. Y este es has de haber. Ha estado. El otro has, el otro tener, por ejemplo, algo tiene que funcionar, tiene que, un aparato, una cosa, tiene que funcionar. ¿Cómo se dice eso? Tan corto, tan fácil, que puede ser un poco complicado. También tenemos que empezar con el pronombre it. Y después it va con has, obviamente, y después que funcionar. Acá tenemos el infinitivo, funcionar. No es funcionando o funcionó o funciona, sino el infinitivo, funcionar. Y en inglés también tenemos que usar el infinitivo, o sea, empezar con to. To work. It has to work. Tiene que funcionar. Así se usa. Y ahora vamos con el otro tener, que es de poseer. Con el it. Por ejemplo, alguna bebida o alguna comida tiene azúcar. Solamente dos palabras, tiene azúcar. ¿Cómo se dice eso? Muy fácil. En este caso es poseer y ya no va a haber infinitivo. Empezamos con it y después has. Nada más. Y después it has sugar. Eso sería la traducción. Como ven, está fácil. Es otro tipo de fórmula para diferenciar los dos significados de have o has, que es tener y haber, incluso dos subsignificados en el tener. Ahora veamos otro ejemplo con un diferente pronombre. Usemos el they. They siempre va a usar have. Entonces vamos a usar primero el primer ejemplo que estamos usando siempre, que es el tiempo pasado. Por ejemplo, ellos. Y aquí tenemos el haber, han. Ellos han estado tocando música por años. Incluso podemos en este caso no poner el pronombre ellos y solamente han estado tocando música por años. Y ya se sabe que es ellos. En inglés tenemos que escribir ellos, they. Y después el have. Y estado es been. They have been playing music for years. Vamos con el otro. El otro es el tener de como obligación casi. Y vamos a escribir más o menos por ahí el mismo ejemplo. Vamos a empezarlo en español. Tienen que comprar instrumentos. Ellos, obviamente. Entonces ya vemos aquí que usamos el infinitivo en español, comprar.
Y el infinitivo en inglés también tiene que empezar con to buy, comprar. Entonces se está poniendo fácil, creo. Entonces they have, el tener, tienen, y después el infinitivo to buy, comprar. Instruments, instrumentos. El poseer, vamos con la forma de posesión, tener de posesión. Tienen una casa grande, por ejemplo, o ellos tienen una casa grande. Es muy fácil este. They have a big house. Es muy fácil. Entonces tenemos casi ya todos los pronombres. Por ahí no hemos hecho el he porque ya es igual que el she y que el it. Sobre todo que el she es más parecido. Y no hemos hecho el we, no hemos hecho el you tampoco. Vamos a hacer con el you, con el tú. Entonces aquí no he puesto tú, pero ya se sabe que es tú tienes que estar ahí. Y este es el infinitivo estar, o sea, ya saben cuál es. You va con have, you have. Ahora estar, el infinitivo empieza con to, y este es muy fácil, to be. You have to be there, es el infinitivo. Ahora es hemos estado ahí muchas veces, y eso sería we. Y we es con have. Estado ya saben que es been. We have been there many times. Eso está muy fácil también. Si queremos usar ahora posesión, por ejemplo, tenemos mucha comida. Es we have a lot of food. Tenemos que correr. Entonces el infinitivo sería correr en este caso. Y tenemos es we. Nos toca ahí hacer have. Tenemos, y después el infinitivo correr, to run. Eso sería todo. Y está muy fácil ahora, creo, cuando usar have y has en todas las formas, en haber, tener y en las dos formas de tener. Ya saben que pueden visitar nuestro website inglesrelax.com para ver algunos métodos. Incluso tenemos un infographic de todas esas fórmulas de cuando usar el have, has y también el do, don't o does, doesn't. Pequeño infographic que sirve como recordatorio y se llama fórmulas. Lo pueden descargar en nuestro website inglesrelax.com, entre otros métodos también, otros ebooks. Nada más por hoy día. Espero que esto les haya ayudado, y si fue así, por favor denle un like y suscríbanse para los que no lo han hecho aún. Nos vemos la próxima vez y que tengan un buen día o noche. Chao.